Hola compañeros, buen día, mi nombre es Giovanni Freire. Les estaré hablando de la corteza de asociación sensitivo-motora. Antes de que pueda iniciarse un movimiento eficaz, se requieren ciertas informaciones. El sistema nervioso necesita saber la posición inicial de las partes del cuerpo que van a moverse y necesita saber la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar. El cuerpo. Las cortezas de asociación parietal posterior desempeñan una función importante integrando estos dos tipos de información y dirigiendo la atención. La corteza de asociación se sitúa en lo más alto de nuestra jerarquía de sensitivo-motoras. Existen dos zonas principales de la corteza de asociación sensitivo-motoras: la corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Los expertos están de acuerdo que en estas dos zonas se componen a su vez de varias áreas distintas, cada una de las cuales tiene una función diferente, y sin embargo no lo están todavía respecto a cuál es la mejor manera de dividirlas. La corteza de asociación parietal posterior. La corteza parietal posterior se clasifica como la corteza de asociación porque recibe inputs de más del sistema sensitivo. Recibe información de los tres sistemas sensitivos que participan en la localización del cuerpo y de los objetos externos en el espacio: el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema somatosensitivo. Como podemos ver en las imágenes, estos son los procesos con los cuales normalmente se van a procesar: es la vista, el oído y la piel. A su vez, una gran parte del output de la corteza parietal posterior se dirige a las zonas de corteza motora, las cuales se sitúan en la corteza frontal. La corteza frontal de asociación prefrontal, dorsolateral y de las distintas son de la corteza motora secundaria, el campo ocular frontal, una pequeña zona de la corteza prefrontal que controla los movimientos oculares. Como podemos observar en las imágenes, tenemos en esta parte la corteza de asociación parietal posterior, el área de corteza motora secundaria, la corteza de asociación parietal dorsolateral, campo visual. Como nos comentaba en estos momentos, para que se pueda realizar un proceso de movimiento ocular, tiene que pasar por la corteza de asociación parietal posterior y posteriormente a la dorsolateral. Si recordamos anteriormente, como nos explicaba la maestra, el proceso de los cortes están asociados de esta siguiente manera, debido a que en esta zona se voltea, en este caso se gira, y es por eso que en este caso quedaría la asociación prefrontal dorsolateral, dorso que dijimos que era la espalda, y lateral porque al momento del corte en medio queda hacia un lado. Y en estas zonas la corteza asociada parietal posterior queda en la parte de abajo del lado posterior. La lesión de la corteza parietal posterior puede producir una serie de anomalías sensitivo-motoras, incluyendo anomalías de la percepción y de la memoria, de las relaciones espaciales, de la precisión de alcanzar y asir los objetos, del control de los movimientos oculares y de la atención. No obstante, la apraxia y la negligencia contralateral son dos de las consecuencias más llamativas de las lesiones de la corteza parietal posterior. Aquí veremos cómo las dos pueden tener sus diferentes consecuencias si llegan a tener un daño. La apraxia es una alteración de los movimientos voluntarios que no pueden atribuirse a una simple anomalía motora, parálisis o debilidad, una falta de compresión o motivación. Es señalar que los pacientes con apraxia tienen dificultades para realizar movimientos específicos cuando se los pide que los hagan, especialmente si están fuera de contexto. No obstante, suelen ser capaces de hacer estos movimientos en condiciones naturales cuando no están pensando en ellos. Esto lo podemos ver de una forma sencilla con un carpintero. Cuando el carpintero tiene que realizar ciertas actividades, como el cual puede ser martillar,
Como él ya tiene este tipo de costumbres o solamente va a realizar un movimiento, lo puede realizar. Pero si nosotros le pedimos a esta persona, levanta la mano, hace cierto tipo de actividades, él no las podrá realizar, ya que va a generar una parálisis en el movimiento cuando uno se lo pida. La negligencia contralateral es una alteración de las capacidades del paciente para responder a estímulos del lado del cuerpo opuesto, contralateral, a la sede de la lesión cerebral. La extensión suele asociarse con extensas lesiones del lóbulo parietal posterior derecho. Esto puede pasar porque el paciente ha llegado a sufrir una lesión. Como vemos en las imágenes, en este campo, la persona no puede recibir la información de su lado izquierdo, aunque incline la cabeza. Y en esta otra imagen vemos cómo la persona ha perdido el movimiento o la sensación del campo contrario. Dando un ejemplo, les puedo comentar una anécdota con mi abuelita que sufrió una embolia cerebral. A ella se le murió o se degeneró la mitad de su cerebro. Y en este caso, al momento de ya no tener este proceso que ha muerto, siempre si se llega a morir el lado izquierdo, el lado derecho deja de funcionar. Si se muere el lado derecho, el lado izquierdo deja de funcionar. Como los comentábamos en la imagen anterior, es un proceso contralateral. Supongamos que esta parte del cerebro no está, que sería, supongamos, el izquierdo, el derecho ya no va a funcionar. Si es el derecho, el izquierdo ya no funciona. La corteza de asociación prefrontal dorsolateral. La otra amplia zona de la corteza de asociación que tiene importantes funciones sensitivo-motoras es la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Recibe proyección de la corteza parietal posterior y envía proyecciones al área de la corteza motora secundaria, a la corteza motora primaria y al campo ocular frontal. No se representan las principales proyecciones de vuelta de la corteza prefrontal dorsolateral a la corteza parietal. Posteriormente, parece ser que corteza prefrontal dorsolateral interviene en la evaluación de los estímulos externos y el inicio de las relaciones voluntarias a ellos. Este supuesto se basa en las características de respuestas de las neuronas en esta área de la corteza de asociación. Las propiedades de respuestas de las neuronas prefrontales dorsolaterales y el patrón de conexión entre estas áreas y otras áreas de corteza sensitivo-motoras surgieron que la decisión de iniciar un movimiento voluntario puede ser tomada en dichas áreas de la corteza. No obstante, es más probable que tales decisiones provengan de una interacción entre la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. Como lo comentábamos al inicio del video, la corteza de asociación parietal posterior y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral nos dice que debe llevar una conjugación para que esto pueda realizarse de manera precisa. Hay unos estudios que nos demuestran que este tipo de neuronas tienen una cierta memoria para saber qué son los objetos y cómo se están manejando. De esta manera genera una plasticidad y recuerda todo este tipo de movimientos. De mi parte sería todo. Continuamos con mi siguiente compañero.